días a todas y todos. Me resulta muy grato darles la bienvenida en nombre del Tribunal Electoral de la República de Panamá y del Instituto de Estudios Democráticos a la serie de mesas redondas Perspectivas y Análisis del Superciclo Electoral 2021-2024 que se realiza en conjunto con IDEA Internacional. En la jornada de hoy se examinan las elecciones presidenciales argentinas, en cuya primera vuelta resultó ganador el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, pero que se ha caracterizado por la irrupción de un candidato inusual, Javier Milei, del movimiento La Libertad Avanza. Al mismo tiempo se realizaron otras elecciones de diputados y senadores que también tienen interés por la relación con las facilidades de gobernar para la que sería la nueva administración del Estado argentino. Las reglas de la elección presidencial argentina suponen una segunda vuelta si ningún candidato alcanza el 45% de los votos o más de 10 puntos de diferencia si llega a superar el 40%. Los resultados del domingo efectivamente implicarán realizar una segunda vuelta en noviembre entre los candidatos mencionados. Los candidatos de cada fuerza elegidos fueron en unas elecciones primarias muy particulares que se conocen en Argentina como PASO, por primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Debemos recordar que esta serie de mesas redondas está enfocada en las elecciones en América Latina y todas las videoconferencias se transmiten por las plataformas Zoom y YouTube, conservándose en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Democráticos para su posterior visualización por aquellos interesados que no pudieran haber asistido presencialmente. Las recientes elecciones de Argentina también han sido significativas por producirse en el marco de una situación económica difícil en la que destacan los elevados índices de inflación. El éxito electoral del candidato Massa siendo director económico del gobierno en ejercicio es por eso también un hecho llamativo. Como se observa, el momento es especialmente importante para la democracia argentina, como lo es para la democracia en el resto de América Latina, y merece en este caso ser examinado por auténticos expertos. Y por eso nos acompañan el día de hoy la doctora Liliana de Riz, el doctor Facundo Cruz y el doctor Matías Bianchi. En el caso de la doctora de Riz, ella es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, con mención especial y licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor. Profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es experta en política latinoamericana y ha dedicado sus estudios a los sistemas electorales, los partidos políticos, las políticas públicas y el desarrollo humano. La doctora de Riz, además, es conocida en Panamá en el año 2022, colaboró con nosotros también en la presentación de la cuarta edición del libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos y le damos un caluroso abrazo. El doctor Matías Bianchi es fundador y director de ADS Global, un grupo de reflexión centrado en innovaciones políticas para mejorar las democracias y la gobernabilidad en todo el mundo. Es doctor en Ciencias Políticas, máster en la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública en la Universidad de Sciences Po y licenciado en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado para el Programa de América Latina del Centro Woodrow Wilson, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Gobierno de Argentina y en el Centro de Desarrollo de la OCDE, así como también dirigió el Instituto Federal de Gobierno. Por su parte, el doctor Facundo Cruz es politólogo formado en el análisis y evaluación de políticas públicas, en el asesoramiento especializado en materia electoral y en la consultoría aplicada. Es experto en análisis con datos. Su área de expertise incluye en los partidos políticos, la competencia y comportamiento electoral, sistemas electorales, instituciones de gobierno, coaliciones, gobernabilidad. Es coordinador académico del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Argentina de la Empresa. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Torcuato Di Tella. Hechas las presentaciones, debo describir brevemente el procedimiento que vamos a seguir. Es un procedimiento sencillo. Al concluir esta presentación, les pasaré el micrófono en orden sucesivo y según el programa previamente convenido, a los doctores Cruz, Bianchi y de Riz, cada uno por 15 minutos. Al concluir, podremos dar curso a preguntas del auditorio y también, si hay la posibilidad, a dar una segunda ronda de intervenciones por parte de nuestros invitados de hoy.
Dicho esto, me complace reiterar la bienvenida a todos los invitados, así como a todos los que nos acompañan en el auditorio, deseándoles éxitos a todos. Cedo entonces los micrófonos al doctor Facundo Cruz para la primera intervención. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias, Salvador, a IDEA Internacional y al Instituto de Estudios Democráticos por la invitación para discutir los resultados de las elecciones argentinas. Resultados que han sido sorprendentes, tanto por los resultados en la primaria, ¿no? En las PASO, que se celebraron hace 2 meses, el segundo fin de semana de agosto, tercer fin de semana de agosto, perdón. Como por el resultado en la primera vuelta presidencial, que se celebraron el domingo pasado. Hay como una doble sorpresa ahí. Y bueno, parte de eso va a tener que ver un poco con mi presentación. Preparé unos slides muy sintéticos que tratan de hacer un paneo general, no solo por estas elecciones presidenciales, sino también por bueno, el largo proceso electoral que hemos tenido en Argentina. ¿Y por qué digo largo proceso electoral? Porque una característica de las elecciones argentinas es el federalismo electoral. Tenemos un federalismo electoral muy robusto, en términos de que cada una de las provincias puede definir, por ejemplo, la fecha en la que se vota en cada uno de los distritos. Con lo cual este año hemos tenido, al igual que en las elecciones o el ciclo electoral 2019, una gran cantidad de provincias que adelantaron sus elecciones o las atrasaron respecto de las elecciones presidenciales. Entonces, al igual que en 2019, 20 provincias se desacoplaron del calendario nacional y solo 4 provincias votaron junto con el calendario nacional, motivo por el cual otra vez comenzamos votando alrededor de febrero o marzo y estamos terminando ahora, queda la última elección que es en noviembre, así que hubo elecciones casi todo el año. Con lo cual esto nos da un panorama interesante para pensar por lo menos cómo fue el ciclo electoral de este año en Argentina y después ir un poco a charlar sobre el resultado de la PASO, pero sobre todo de la primera vuelta, ¿no? Esta idea de que bueno, el peronismo, que es la coalición que hoy está gobernando y está tratando de mantenerse en el poder, revirtió el resultado de la elección, y voy a hacer foco sobre eso, sobre el final de la presentación. 3 puntos sobre los que voy a conversar tienen que ver con cuánto estamos votando. Hubo mucha discusión este año sobre la participación electoral. Esto es algo que se viene arrastrando desde la pandemia. Bueno, que IDEA Internacional ha trabajado muchísimo, al igual que otros centros de estudio, pero sobre todo el efecto que ha tenido la pandemia sobre la concurrencia a votar, y ver si esto es algo cíclico más histórico del proceso electoral argentino. Este año estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, si tiene que ver con circunstancias particulares de este año o algún coletazo de la pandemia, o bien si es algo que viene ya de más larga data en el país. Después, cómo estas elecciones provinciales dejaron el mapa político argentino. Hay algunas conclusiones interesantes, hay una combinación de estabilidades con cambios. Y después, bueno, ¿qué podemos sacar de la elección presidencial, sobre todo de la elección de la primera vuelta el domingo pasado? Entonces voy a desarrollar estos 3 puntos con algunos gráficos y tablas que he estado trabajando con distintos equipos. Uno de ellos, un centro de estudios que estamos formando en Argentina con 2 colegas, Tomás Aguirre y Malena Mañasco, que se llama el Centro de Investigación para la Calidad Democrática, el CICAD. Y algo que estuvimos trabajando justamente este año desde el CICAD es evaluar específicamente sobre la participación electoral, o qué nos dicen los datos sobre la participación electoral en Argentina. ¿Qué están viendo en pantalla? Si es que no cometí ningún error en apretar los botones correctos. Todas las elecciones que hubo en Argentina a nivel para cargos nacionales y para cargos provinciales en cada una de las provincias del país desde 1983 hasta 2023. Está actualizado hasta el domingo pasado. Cada uno de los puntitos es el nivel de participación electoral, los puntos celestes es el nivel de participación electoral y los puntos naranjas es el nivel de ausentismo. Como se darán cuenta, el gráfico tiene en la franja superior la participación y en la franja inferior el ausentismo, y ambas funcionan en espejo, porque la sumatoria de participación y ausentismo da el 100% del padrón electoral, por eso cada puntito tiene su espejo en el punto opuesto.
Pero como les decía, esta es una base de datos que compilamos de más de 800 elecciones, porque es cada elección nacional celebrada en cada provincia, con lo cual, como tenemos 24 provincias, son 24 elecciones celebradas cada 2 años, sumado además las elecciones provinciales que se separaron a veces desdobladas de las elecciones nacionales. Por eso, muchas observaciones que nos dan una tendencia clara de cuánta gente está votando en Argentina. Y la primera conclusión que se asocia a esta idea que les mencionaba antes respecto de si hay algún coletazo de la pandemia o bien si es algo más estructural de la competencia electoral en Argentina, diría que nos inclinamos más por la segunda hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque en Argentina se estuvo discutiendo mucho este año que la participación electoral estaba bajando, que había apatía, que había descontento, que había molestia, que había bronca sobre todo, que había muchos desmotivados respecto de la situación de la política argentina, y había un escenario similar a ese 2001, que es lo que nosotros llamamos el año de la crisis de representación argentina, la crisis del 2001, que se expresó mucho en lo que se denominó el voto bronca. Entonces, si estábamos teniendo de vuelta otra vez otro 2001. Y lo que vemos desde el CICAD es que en realidad esto es parte de una tendencia, una evolución histórica en Argentina. Si ustedes ven hacia la izquierda del gráfico, que son el eje del gráfico, el eje vertical va de 0 a 100%, y el eje horizontal son las elecciones en términos anuales, ¿no? Que están marcadas cada 2 años. Si ustedes van hacia la izquierda, van a ver que al comienzo de la transición a la democracia, en la década del 80, votaba en torno al 85-90% del padrón electoral, y el ausentismo obviamente funcionaba en espejo, había un ausentismo del 15-20%. Lo que sí se ve en Argentina, y la línea de tendencia es una línea de tendencia polinómica de 6 grados, que trata de capturar una mayor variación entre elecciones que se celebran cada 2 años, lo que muestra son oleadas. Entonces tenemos oleadas de descenso, oleadas de ascenso, y ahora estamos en una oleada de descenso de vuelta, ¿no? Eso se ve claramente como hay una pancita en esta parte, en las elecciones de los últimos 10 años, acá estamos por la década del 2010, hay una pancita en alza que va subiendo la participación electoral y después vuelve a descender. Pero lo que se ve que es esto, que es algo progresivo. No hay caídas abruptas en la participación electoral en Argentina, sino lo que estamos viendo en el análisis más de largo plazo es que cada década que pasa, alrededor del 5% más o menos, 5 o 10% del electorado deja de ir a votar cada 10 años en Argentina. Y si tenemos elecciones en la década del 80 que se votaba en torno al 85-90% del electorado, la década del 90 nos mostró elecciones entre el 80 y el 85%, post-2001, la proporción del electorado que va a votar fue debajo del 80%, entre el 75 y el 80, y ahora estamos en elecciones que está votando entre el 70 y el 75% del electorado. Entonces es algo que va ocurriendo progresivamente, ¿no? No hay caídas abruptas, sí hay un marcado descenso por esta parte del gráfico, que es el año del 2001, esta crisis de representación de la que yo les hablaba, pero la realidad es que justamente este año lo que tuvimos fue un descenso en promedio de 5% de la participación electoral en todas las elecciones provinciales. Entonces, de vuelta, esto va en línea histórica con cómo ha sido otras décadas en Argentina. ¿Dónde aparece esta tensión tal vez entre crisis de representación o sistema que se está sosteniendo? En que en Argentina el voto es obligatorio. Entonces uno espera tal vez de que en escenarios de voto obligatorio la participación electoral sea muy alta o se mantenga siempre alta, pero la realidad es que ha ido bajando de a poquito, como que se va desgranando la participación electoral. Esto abre un montón de interrogantes que todavía no tenemos respuestas, porque dado que el padrón electoral en todos los países siempre crece nominalmente, la torta del padrón electoral va agrandándose porque entra más gente a votar que la gente que sale del padrón electoral, sobre todo con esquemas de voto obligatorio e inscripción automática. La pregunta es si los que están no yendo a votar son los nuevos que entran al padrón electoral o la gente que ya está en el padrón electoral de elecciones anteriores. Sobre eso no tenemos precisiones, pero sí esta evolución lo que nos muestra a nosotros, y personalmente yo estoy viendo, es que es parte de una tendencia histórica que no es profundamente preocupante para la estabilidad del sistema político que la participación haya caído mucho. Hay antecedentes de esto en otras décadas. Saliendo un poco del eje participación electoral y yendo a ver, bueno, qué nos dejan los datos jugosos, la distribución del poder político en Argentina, el primero para mostrarles es el mapa que les mencionaba recién. El mapa que presenta
cómo quedaron distribuidos los gobiernos provinciales en Argentina. Les anticipaba antes que tuvimos un calendario electoral muy desdoblado, discusiones de elecciones provinciales que se separaron de la agenda de discusión política nacional, y las campañas fueron muy provincializadas. Tuvimos una batería importante de elecciones provinciales en el primer semestre, y después, cercano a la fecha de las primarias, hubo 3 o 4 provincias que votaron, pero casi la totalidad del mapa político argentino se distribuyó en los primeros 8 meses del año. Lo que están viendo en pantalla, hacia el eje vertical, es la distribución de cada una de las provincias argentinas con sus respectivos nombres y las regiones por donde están agrupadas, ¿no? Las provincias de la región pampeana representan todo el eje central de nuestro país, que va desde el mar argentino hasta la cordillera de los Andes en el límite con Chile. La zona cuyana son las provincias que están justamente en el límite con Chile en la franja central. El noroeste argentino son las provincias que están hacia el norte y en el límite con el norte con Chile y con Bolivia. El noreste argentino son las provincias que están casualmente hacia el noreste y en el límite con Brasil y con Paraguay, y la Patagonia son las provincias que están hacia el sur, desde la región pampeana hacia el sur, todas las provincias que representan o que integran la región de la Patagonia. Y cada 4 años van contabilizando, porque nosotros tenemos elecciones a gobernador, el mandato de los gobernadores dura 4 años, algunos tienen reelección inmediata, otros tienen reelección mediata por un periodo, otros tienen reelección indefinida y otros no tienen reelección permitida. Hay un mix de reglas electorales ahí. Están puestos los ciclos, los cuatrienios para cada una de las provincias, y pintado en el mapa la fuerza política que, independientemente de si compitió en alguna alianza o en alguna coalición, quién es el titular del partido político que va y se sienta en el sillón de la gobernación y va a gobernar por esos 4 años. Entonces, primera conclusión, abuelo de pájaro, como decimos en Argentina, que sale del mapa, que el Partido Justicialista, el peronismo, ha sido un actor dominante del proceso político en estos 40 años. Como ven, la mayoría del mapa está pintado de azul. El justicialismo, salvo en las elecciones del 83, que establecieron los mandatos de gobernadores de esos 4 años, y en donde ganó 12 gobernaciones, que fue el mínimo histórico. En el resto de los años siempre estuvo ganando 14, 15, 16, ha llegado a ganar 17, 18 provincias, con lo cual ha sido un actor determinante en la gobernabilidad en Argentina porque ha controlado gran parte del territorio. Los gobernadores en Argentina son importantes porque no solo implementan política pública, sino que disponen de recursos políticos para la negociación con los presidentes de turno, a través de los diputados en la Cámara de Diputados y en el Senado. Nosotros tenemos un sistema legislativo bicameral. Las listas de diputados nacionales y de senadores se suelen definir, aunque representan a partidos nacionales, se suelen definir en las provincias, y los gobernadores tienen mucho poder de definición en esas listas, con lo cual saber quién gobierna la mayoría de las provincias es importante porque nos marca el pulso de cómo es la relación entre el presidente y las provincias, sobre todo en términos de la disputa por los recursos fiscales. Entonces tenemos en todo este ciclo de 40 años un PJ que ha gobernado gran parte del territorio. ¿Qué es lo que está cambiando este año? Que el PJ ha perdido terreno político. Ha sufrido derrotas en varias provincias donde se esperaba que mantuviera el control de esos distritos, y los ha perdido. Pero frente a quién lo ha perdido, y esto es algo que también estamos analizando muchos del CICAD, estuvimos monitoreando muchas de estas elecciones provinciales, las ha perdido frente a fuerzas provinciales. ¿Qué son las fuerzas provinciales? Son todas las celdas que están pintadas como verde. Verán que tiene distintas siglas, porque cada partido provincial tiene su propio nombre en ese distrito, y son partidos provinciales, regionales, que solo tienen representación en ese distrito. No tienen pretensión de extenderse hacia otras provincias, sino que controlan ese distrito y tienen una identidad provincial muy marcada, con un liderazgo de mucha trayectoria en esa provincia, y que generalmente tensionan en su discurso, en su estrategia, con lo que ocurre en Buenos Aires, que es la capital nacional. En periodos anteriores ha habido partidos
provinciales importantes, como por ejemplo el Partido Bloquista de la provincia de San Juan, el Partido Renovador de Salta, el Partido de Acción Chaqueña, el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, que ha gobernado la provincia de Neuquén desde el retorno a la democracia hasta estas elecciones. Ven acá toda la tira verde con la misma sigla. Frente Renovador de la Concordia, el Frente Cívico y Social, han sido figuras provinciales que han durado su tiempo, pero este año, si ven la última columna, ven que hay mucho azul que pasó a ser verde. Esto quiere decir que hubo mucho espacio del peronismo, del justicialismo, que fue perdiendo gobernaciones a mano de partidos provinciales, muchos de esos cuales, esos partidos provinciales, han sido formados por propios dirigentes que iniciaron su trayectoria política en el peronismo. Solo que ahora se abrieron, armaron sus propios espacios políticos, construyeron espacios más transversales y terminaron ganando las provincias. Hoy en día estamos en una situación donde el peronismo va a tener menos de 10 provincias gobernando, faltan 2 para definir, que están desacopladas de todo el calendario, que se definen en 2 años, pero estamos viendo un peronismo que va a tener menos de 10 provincias, siendo que el mínimo había sido 2 en 1983, ahora volvió a romper ese piso, frente a muchas fuerzas provinciales. También aparece la Unión Cívica Radical, recuperando y ganando algunas provincias. Es el otro partido histórico, el Partido Centenario, se lo llama en Argentina, que siempre ha disputado poder político con el clásico bipartidismo en la década del 80 con el justicialismo. Ha recuperado la provincia de Santa Fe, que es uno de los distritos más grandes. Se mantiene Mendoza, que es otro de los grandes. Retiene Jujuy, que es una provincia de tamaño medio. Ha ganado Chaco, por ejemplo, que es una provincia que venía controlada por justicialismo los últimos 4 mandatos. También aparece el PRO, el partido del, por lo menos hasta ayer, expresidente Mauricio Macri. Todavía no se sabe Mauricio Macri si va a quedar dentro del partido o se va a ir, que ganó la provincia de Entre Ríos por primera vez, ganó la provincia de Chubut por primera vez y mantiene la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión histórico del PRO. Pero hoy tenemos, bueno, en esta última columna, como ven, es una columna a prueba de daltónicos, porque tenemos un montón de colores distintos y un mapa político argentino mucho más colorido. Hay combinación de partidos nacionales tradicionales con partidos provinciales. Esto va a plantear un interrogante: cómo va a ser la gobernabilidad de todo el territorio federal una vez que se defina el balotaje. Uno asume que un Sergio Massa, presidente, tenga un mejor diálogo con un mapa político tan colorido que un Javier Milei, que es el candidato liberal libertario, ubicado más al extremo de la derecha. Uno piensa que Massa se va a llevar mejor con este mapa colorido que lo que puede llevarse Javier Milei, pero eso dejo la pregunta abierta para después. Esto nos lleva a otra inmediata pregunta, de bueno, si estamos teniendo mucha alternancia en Argentina en términos de las gobernaciones provinciales, y lo que estamos viendo es que no es tan así. Acá ven en cada año que hubo renovación de gobernaciones, cuántos tuvieron continuidad del mismo espacio político, independientemente si cambiaron de nombre o no, y cuántas tuvieron alternancia. Y lo que estamos viendo es que estamos en un ciclo de alternancia importante, donde 8 provincias cambiaron de color político, similar a la de 1999, la elección presidencial que gana Fernando de la Rúa, dirigente de la UCR, que le gana a Carlos Saúl Menem en esa elección del 99, es muy similar a ese ciclo del 99, que hubo 8 provincias que cambiaron de color político. Ahora tenemos el mismo número, faltan las 2, Santiago del Estero y Corrientes, probablemente sean continuidad, es difícil que sean cambio, así que eso dejaría al mismo ciclo exacto que el 99. 16 con continuidad, 8 con alternancia. Seguimos teniendo más de la mitad del país, 2/3 podemos decir de la mitad del país, que apostó a la continuidad frente a la alternancia. Entonces, esto da la sensación de que hay un cambio de ciclo político en Argentina. Yo diría que es parcial, porque cambiaron algunas provincias, pero muchas otras se mantuvieron. No hay tanta continuidad como el 2011, que casi el 90% tuvo continuidad, ni como el 95%, pero podemos decir que hay un mix entre alternancia y continuidad. Ya viendo que me puede quedar poco tiempo para la exposición que habíamos acordado, paso ahora a conversar un poco en términos generales sobre la elección presidencial. Y vamos con algunos números generales para después ver, bueno, esto que bien explicaba Salvador recién, que Sergio Massa termina ganando la elección presidencial el domingo pasado, revierte el orden de los resultados de la elección
primaria celebrada en agosto, que fue ganada por Javier Milei. Ahora Sergio Massa sale primero, y acá se abre la pregunta de, bueno, si el peronismo, que como les venía contando, venía algo golpeado por perder algunas provincias, pero mantenía todavía cierto poder de fuego en términos federales, y en la PASO recibe un resultado no esperado por el oficialismo, dado que como espacio político termina tercero en la primaria. Primero sale Javier Milei con la Libertad Avanza, segundo sale Juntos por el Cambio, que es la coalición de centro-derecha, aparece segunda como espacio político, y el peronismo queda tercero. Tanto los golpes provinciales como ese golpe avisoraba un escenario no muy positivo para el oficialismo. Pero la nota del domingo pasado fue que el oficialismo se recuperó muchísimo. Ahora después podemos ver dónde se recuperó, y volvió a ganar distritos que anteriormente ganaba. Y eso se ve en la tabla que están teniendo enfrente. Lo que ven es la misma distribución de provincias en el eje vertical, no están agrupadas por regiones económicas o geográficas, y cada una de las columnas hacia la derecha va mostrando quién ganó en esas provincias en cada una de las elecciones. Y empiezo a contar desde 2015 porque abre un poco el proceso desde el momento en que existe Cambiemos o Juntos por el Cambio, ¿no? Esta coalición que se formó entre la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica y otros partidos provinciales, que es una coalición que se construyó para vencer al peronismo y le gana la elección presidencial en el 2015. Entonces tenemos una elección primaria de 2015 donde la mayoría del país está pintada de celeste, ganada por el peronismo. Una elección general, una primera vuelta presidencial donde Cambiemos recupera algunas provincias, gana Córdoba, gana Santa Fe, gana Entre Ríos, pero la mayoría del país sigue siendo de mayoría o de victorias peronistas. Y un balotaje que fue entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, que a nivel nacional agregado termina siendo victoria de Cambiemos, pero en la mayoría de las provincias ganó el peronismo, ¿no? Tenemos Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, donde gana Cambiemos, al igual que en Entre Ríos, gana Jujuy por primera vez, gana La Rioja y gana La Pampa, que son bastiones históricos del peronismo. Y después pasamos a tener elecciones como la del 2017, donde aparece más este bricolage de colores, un peronismo que empieza a perder terreno. Vean que hay más naranja y algunas fuerzas provinciales que celestes, y un 2019 que volvemos para el otro lado, ¿no? Volvemos a 2015 en este sentido. Un peronismo que recupera el gobierno nacional, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula presidencial, gana en la mayoría de las provincias, gana en La PASO, en la general pierde algunas provincias, Mendoza de vuelta, Entre Ríos otra vez, la provincia de Santa Fe, aparece San Luis como primera nota de color, pero en 2019, la elección general, el peronismo vuelve al poder después de haberlo perdido en 2015 y gana con Alberto Fernández en la presidencia y no necesita de un balotaje. Estas son las elecciones de la pandemia, las del 2021. Verán que también hay golpes muy duros para el peronismo. Hay mayoría de victorias de Juntos por el Cambio. Entonces parecía que se venía otro escenario en donde Cambiemos iba a ganar, iba a volver a construirse de manera competitiva con el año 2015. Eso era lo que todos veníamos pensando que podía llegar a pasar, y de repente apareció todo un mapa pintado de un color que hasta ahora no habíamos tenido nunca, que es la de la Libertad Avanza, ¿no? El espacio político construye Javier Milei, que Javier Milei sale tercero en la elección de la Ciudad de Buenos Aires de 2021, la elección de diputados nacionales, que son las elecciones desdobladas. Nosotros tenemos renovación parcial de nuestro Congreso Nacional, por eso hay elecciones nacionales cada 2 años. Javier Milei sale tercero en la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí empieza a construir un espacio político a nivel nacional, y en el 2023, como ven, aparece gran parte del país pintado de violeta, que es el color que ha asumido la Libertad Avanza, el espacio liberal libertario. Y en La PASO gana provincias muy simbólicas, gana la provincia de Córdoba, de Santa Fe, que han sido, como ven, bastiones de Juntos por el Cambio en elecciones anteriores. Gana también la provincia de Mendoza, que era de Cambiemos, gana la provincia de Tucumán, que tradicionalmente ha sido peronista. Gana distritos como Salta, gana distritos como Misiones, gana distritos en el norte, en el sur, en casi todo el país. Y el peronismo gana poco, que ahora toma la forma de Unión por la Patria como coalición política. Por eso aparece otra sigla. Pero es la continuidad de lo que fue el Partido Justicialista Frente para la Victoria, el Frente Todos, y hoy se llama Unión por la Patria. Pero tenemos que gana en la provincia de Buenos Aires, que gana en la provincia de Chaco, que gana en Santiago del Estero, que gana en la provincia de Formosa y que gana en la provincia de Catamarca. Son los únicos distritos en donde gana la primaria.
y Juntos por el Cambio, que había pintado de naranja casi todo el país en el 2021, replicando el 2017, solo gana los distritos de Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Entonces tenemos acá una nueva fuerza que se construye, que aparece y que da la sorpresa en la PASO, pero que en la elección general no termina de consolidarse. Cambiemos termina reducido simplemente a su bastión de la Ciudad de Buenos Aires, pierde el domingo pasado la provincia de Entre Ríos, pierde la provincia de Corrientes a manos del peronismo. El peronismo después recupera otros distritos que había ganado la Libertad Avanza, recupera la provincia de Tucumán, que está en el norte, recupera la provincia de Río Negro, que está en el sur, y después recupera las provincias de La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que son las más chicas en términos del tamaño electoral. Lo que ustedes están viendo acá es una tabla que está ordenada por peso electoral. Y esa recuperación del peronismo, o esa fortaleza que tiene el peronismo, se puede ver expresado en un cálculo que es el que tienen en la pantalla, y con esto ya voy finalizando para darle el pie a mis colegas. Lo que están viendo en pantalla es el cálculo de cuánto ganó y cuánto perdió cada una de las tres principales coaliciones que compitieron en la elección anterior. Y acá podemos ver matemáticamente cómo se recuperó el peronismo, cómo se sostuvo el espacio liberal libertario de Javier Milei, y cómo Juntos por el Cambio perdió muchísimo terreno y muchísimo apoyo político, electoral. Si Cambiemos venía, como les decía, venía de un 2015 habiendo ganado, y de un 2019 que pierde la nación, pero en el 2021 parecía que se recuperaba, ahora Cambiemos ha perdido muchísimo terreno y muchísimo apoyo, y eso lo están viendo en esta tabla. La tabla está ordenada por peso electoral, por las provincias que representan el caudal electoral del padrón electoral nacional, de mayor a menor, desde la provincia de Buenos Aires la más grande hasta Tierra del Fuego la más chica, eso lo ven en la columna de porcentajes, y después cada una de las columnas, desde U por P, que es el peronismo, LLA, que es la Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, y Juntos por el Cambio, que es la otra coalición opositora, ven en términos porcentuales cuánto ganaron o perdieron el domingo pasado respecto de los votos que habían sacado en la primaria de agosto. ¿Cómo se traduce esto? Que si en la elección de agosto vos sacaste 100 votos y en la elección del domingo pasado vos sacaste 150 votos, tu crecimiento es del 50%, porque sacaste 50 votos más que representan la mitad de lo que sacaste en agosto. Ese es el cálculo que expresa esta tabla. Entonces, mientras más verde, mayor es el crecimiento; mientras más rojo o naranja, mayor es la pérdida. Como ven, el peronismo tiene en toda su columna un crecimiento muy destacado. Hay distritos muy grandes en donde creció el 50%, o sea, la mitad de sus votos obtenidos en agosto. Eso se ve en esta tanda de acá arriba. Incluso en la provincia de Buenos Aires, que la ganó, sacó 50% más de votos. Córdoba no tuvo un buen resultado, pero creció más de 2/3. El resto de las provincias también, de las grandes, creció un 50%, los votos que había sacado en agosto. Pero después tenemos otros distritos, por ejemplo, Salta creció un 85%, eso es casi el doble. San Luis creció el 76%, Neuquén el 70%, Jujuy el 67%, Santa Cruz el 69%. Hay un crecimiento en las provincias grandes, algunas de ellas las mantuvo; en las provincias del norte, algunas las recuperó; y en las provincias del sur, otras también las recuperó. La Libertad Avanza se mantuvo. Hubo distritos donde perdió y distritos donde ganó. Entre Ríos creció de manera importante, Formosa también, Catamarca también, La Rioja idem. En el resto o mantuvo lo que ya tenía, por eso indica 0, o el crecimiento fue más bien marginal. Y lo que sí se ve es una caída muy fuerte de Juntos por el Cambio. No hablaría de debacle electoral, pero estaríamos cerca de eso. La mayoría está pintada de rojo, muy pocos distritos creció en voto, y son distritos que perdió o a manos de la Libertad Avanza o a manos de Unión por la Patria. Pero lo que sí tenemos ahora es, esto lo voy a dejar para discutir después, que tiene que ver con la participación electoral, pero así le doy pie a Matías y a Liliana para que conversen, lo puedo dejar después para alguna discusión. Pero ya para cerrar, lo que sí podemos ver, por lo menos en este contexto, es un peronismo que se recuperó de manera muy destacada en estos meses. Hay herramientas para pensar por qué se recuperó. Parte de eso tiene que ver
con la participación electoral. Un Juntos por el Cambio que está actualmente en crisis en términos estratégicos y que se nota por el desempeño electoral que tuvo, y una Libertad Avanza que entró en el balotaje para enfrentar el peronismo. ¿Qué es lo que se avisora de acá para la segunda vuelta de noviembre? Que muy probablemente sea un balotaje muy peleado, pero eso queda para la discusión posterior, así que muchas gracias por el tiempo del que me escucharon y perdón si me extendí un poquito más de lo que teníamos pautado. Muchísimas gracias, Facundo. Una excelente intervención que da seguramente elementos para la discusión del resto de la jornada. Según el mismo programa lo dispone, le toca el turno de palabra al doctor Matías Bianchi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá ya son casi la noche por estos lados. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto, a International IDEA y ustedes aquí por estar con nosotros. Voy a tratar de, la verdad que Facundo nos dio unos números muy claros, muy contundentes, así que no voy a repetir eso, sino más bien me interesaría tratar de aportar algunas reflexiones sobre el esquema de qué es lo que está pasando en la Argentina y en la Argentina vinculado al mundo. El primer punto de reflexión que quería traer es justamente que cumplimos 40 años de democracia. Ustedes saben, la Argentina no tenemos muy buena reputación internacional, pero en este punto creo que tenemos buenas noticias para dar. En el siglo XX habíamos cumplido el récord mundial de golpes militares, de cambio de régimen, y ahora hemos logrado tener 40 años de estabilidad, de alternancia de gobierno, sin mayores dificultades institucionales ni de cuestionamiento sobre la legitimidad de los procesos electorales. Es más, muestra una gran resiliencia, y quiero poner solamente el ejemplo del año 2019, cuando la mayoría de América Latina estaban quemando congresos, tomando plazas públicas, sacando presidentes. En Argentina, en una de las, después de Venezuela, la segunda economía con mayor crisis económica de ese momento, tuvimos una transición democrática en la cual los partidos políticos lograron contener las voluntades de la ciudadanía. Y eso a mí me parece muy importante en el contexto que estamos viviendo hoy mundial. ¿Qué es lo que sucedió del 2019 hasta ahora? Da la sensación que se desmoronó ese capital político. Se desmoronó por diferentes motivos. La pandemia fue un motivo muy importante que fue erosionando toda la situación, pero tenemos una erosión de largo plazo que tiene de una década de no crecimiento económico, que eso implica de crecimiento de la desigualdad, de récords históricos de niveles de pobreza, de llegar a tener por primera vez en nuestra historia 50% de los niños bajo nivel de pobreza, algo que no era parte del contrato social de la Argentina. Ahí hay un problema, una estructura socioeconómica, y como dicen, cuando la democracia no avanza, retrocede. Y la gran deuda de la democracia argentina es que no logra en esta última década avanzar en derechos sustantivos en su sociedad. Entonces, esto va generando un caldo de cultivo y también la disputa interna de las dos principales coaliciones de gobierno. Entonces, llegamos aquí que el principal factor relevante es que emerge un fenómeno político que es Milei. ¿Qué es lo que lo explica la emergencia de Milei? O sea, Milei logra en su segunda, el partido político es su segunda elección y ya logra un caudal en el Parlamento muy importante de 38 diputados nacionales y 8 senadores nacionales. Es un capital muy importante dentro del Congreso, con lo cual viene para quedarse como actor relevante en cualquier tipo de negociación política, siendo que
que ningún partido va a tener una mayoría. ¿Qué es lo que sucede? Un factor importante es la degradación, la crisis y la erosión de la democracia, que lo estamos viendo en Argentina, pero la verdad que lo estamos viendo en todas las democracias liberales, que está vinculado por la emergencia de alternativas políticas y de voces de ultraderecha y autoritarias, que vienen desde la transformación de nuestro sistema capitalista, que está conectado con el uso de tecnologías como principal espacio de articulación y la lógica de cómo operan las redes sociales como espacio de referencia, dándole valor de vinculación y de articulación política a los partidos políticos, que son factores de alguna manera estructurales que nos atraviesan a todas las democracias liberales. Pero en el caso de Milei también tiene que ver una gran ayuda que le dieron los dos principales coaliciones de gobierno. Las dos especularon que les servía a sus propios propósitos. El Cambio quería llevar la agenda, sobre todo un pedazo de Juntos por el Cambio vinculado a Macri, que quería llevar la agenda más hacia la derecha, y Unión por la Patria, que sentía que le hacía vacío ahí. Entonces, ambos espacios hacían el juego de crecimiento de un fenómeno que sale de la televisión y de redes sociales, y de repente se les escapa el genio de la botella, y bueno, y ahí es con lo que tienen que lidiar. En el caso del gobierno, en el caso de Massa, como saben, es el ministro de Economía. Quizás si sale electo llegaríamos a escribir otro capítulo a nivel global de la Argentina como outlier de la biblioteca, donde sería elegido como presidente un ministro de Economía que tiene niveles de inflación muy altos, arriba de los 120, 130% anual. Pero asimismo logra de alguna manera concentrar a las distintas facciones de la coalición, donde se corren Cristina Kirchner, entonces genera un mayor caudal hacia su propia figura, y es una campaña bastante sobria y diría bastante bien asesorada en los últimos, después de haber perdido en las PASO, vinieron también asesores desde Brasil que le dieron una nueva mirada a su campaña política, y frente a la diría a los grandes errores de los otros dos principales candidatos políticos, es que logra capitalizar sus votos. En el tercer elemento es qué sucedió con Bullrich y Juntos por el Cambio. Bueno, ahí viene la figura de Mauricio Macri. El expresidente Macri ha sido fundamental en todo este proceso. Eran la coalición por definición que parecía que iba a ganar estas elecciones, y venía teniendo muy buen ritmo electoral, pero internamente se dedicó primero a licuar el poder del que iba a ser su sucesor natural, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y luego coqueteando con Milei, y bueno, y hoy, luego de las elecciones, de estas primeras elecciones, ya se le ha dado el apoyo concreto. Entonces, de alguna manera, ahí es donde Massa logra concentrar o recuperar cierto capital político, cierta unidad frente al miedo de Milei, que se vuelve una elección, una posibilidad real, y Bullrich, y la coalición que lidera Bullrich, que se desmorona. Eso es más o menos lo que nos va
sucediendo, hay un montón de incógnitas, hay negociaciones que están sucediendo mientras nosotros estamos hablando aquí, hay reuniones, no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder dentro de Juntos por el Cambio, parecería ya se adelantó Patricia Bullrich y Macri a darle el apoyo a Milei, hay reacciones contrarias dentro de su partido político, el PRO, y el Partido Radical. Ahí quisiera hacer una nota sobre el Partido Radical, que siempre fue como un socio minoritario dentro de la coalición de gobierno, un partido centenario, con mucha trayectoria, con mucha presencia territorial, con mucha infraestructura en todas las provincias argentinas, pero que electoralmente no captaba voluntades, por lo menos en las últimas 2 décadas. Yo creo ahora vuelve a tener provincias, como bien resaltó Facundo, y ahí hay que ver cómo se termina de dar las negociaciones, pero lo más probable, o hay una alta posibilidad de que vuelva a ser un actor muy relevante dentro de la política argentina, por la cantidad de gobernadores que tiene, con el capital en el poder legislativo que tienen de esa coalición, que puede ser dentro de la coalición, si es que se quedan en Juntos con el Cambio, expulsando o saliéndose Macri, Bullrich y quedando una coalición, eso no lo se sabe, o como partido político también. Todo esto está en este momento en negociación, pero en un escenario donde pueda llegar a ganar Massa, pasaría a ser seguramente un actor muy relevante dentro de la oposición, mucho más que si llega a ganar Milei, me da la sensación. Otro elemento que quería traer sobre la mesa es que tiene que ver con la geopolítica, ¿no? ¿Dónde nos circunscribimos, ¿no? La Argentina no está exento a procesos globales y de crisis que están sucediendo en las democracias liberales de todo el mundo, donde se va sintiendo esta degradación. Hay nuevas formas mencioné las plataformas digitales y nuestra vida como nueva forma de articulación de los vínculos sociales, muy mediatizado por los algoritmos y muy influenciable por los poderes de facto. También hay un factor de los cambios de valores. El World Value Survey ha venido mostrando en los últimos 10 años cómo han ido bajando en toda Occidente los valores vinculados a la solidaridad, a la idea de comunidad, a la idea de universalidad de procesos, y cada vez van emergiendo ideas mucho más tribalistas, individualistas. Y esto tiene y tensiona mucho dentro de sistemas políticos democráticos. Con lo cual, no es lo mismo en este esquema y de vista de Argentina hacia el mundo, en este contexto global, si gana Milei que si gana Massa. Ahí hay una diferencia fundamental. A la Argentina tiene una tradición multilateral muy importante, socio fundador del Mercosur, miembro del G20, donde también tenemos un altísimo protagonismo en los espacios y en los diálogos internacionales vinculados al clima, vinculados a los derechos humanos. Hay un gran capital dentro de la Argentina, con lo cual, si gana Milei apunta a romper todo ese tipo de pactos, de vínculos hacia afuera, apunta a romper con nuestro principal socio económico y sociopolítico, que es el Brasil, el Vaticano, etc. Entonces, ahí hay ciertos peligros también con China. Hay distintos que, por más que eso puedan ser discursos de campaña, hay una narrativa donde se va
tensionando, se van a tensionar estos elementos, y su coalición para construir internacionalmente son la derecha internacional. Sus principales apoyos han sido vinculados a Bolsonaro, vinculados a la derecha internacional de Donald Trump, Steve Bannon, vino la visita del principal periodista de esa derecha internacional, con lo cual hay que ver cómo eso también afecta a los vínculos y la inserción argentina en el mundo. Entonces, con lo cual, digo, para terminar también, bueno, la Argentina ha mostrado nuevamente mucha resiliencia democrática, con grandes fallas, no logró avanzar en elementos sustantivos. Esto ha llevado a una degradación, una gran irresponsabilidad de los principales actores políticos al hacerle juego en la emergencia de este fenómeno, y las incógnitas que se nos van, que se nos presenta dentro de las dos coaliciones de gobierno y también de frente a de la Argentina en el mundo. Yo me voy a quedar por aquí, así podemos escuchar a Liliana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bianchi. Efectivamente, otra lúcida intervención de parte de nuestros invitados del día de hoy. Damos paso, como bien lo había anticipado, según el programa, a la doctora Liliana de Riz. El micrófono lo tiene apagado, doctora. Bueno, repito rápido. Agradezco, por supuesto, la invitación a los organizadores, y visto que los que me presidieron hicieron exhaustivas presentaciones, desde ya Facundo nos proveyó toda la información estadística tendencial que sirve mucho para descartar que uno ilumine con la coyuntura y realmente no entienda nada. Y la segunda presentación también nos mostró muchos de los dilemas que destapa estas elecciones en curso. Yo, por lo tanto, quiero ser de verdad breve y ajustarme a tiempo. Voy a resaltar lo siguiente. La gran novedad en la Argentina es una elección a 3 bandas, en la que surge este personaje exótico. Pero nosotros técnicamente no vamos a un balotaje, porque en Argentina lo que es una elección por mayoría preferencial, 45 gana, 40 diferencia 10, que fue diseñada en la Constitución del 94 por el liderazgo de Menem y Alfonsín en el marco del bipartidismo. El bipartidismo estalló en el 2001 y las coaliciones que surgieron en el 2015 fueron pivote de una estabilidad en la inestabilidad. Argentina no tuvo estallidos sociales, pero su economía funciona como un serrucho, y hoy yo quiero destacar que la singularidad en que ocurren estas elecciones es la convergencia de una economía quebrada, una inflación desbocada y una pobreza intolerable que hacen un nuevo paisaje social en la Argentina, con la crisis social propiamente dicha y la crisis política. Entonces, esta sociedad no es la que uno supo conocer o que supo distinguir por tener una amplia clase media. La clase media se achicó tanto en un país empobrecido, donde el humor colectivo osciló entre la resignación y la bronca, sobre todo en los jóvenes, que canalizó con la figura de un león, el exótico personaje que es el señor Milei, que, como bien se dijo, tiene la novedad, porque en la Argentina no era bueno decirse de derecha, y hasta ahora todos los movimientos que eran de la derecha se decían movimientos de centro. Hoy él dice derecha y en realidad se asocia con la ultraderecha globalizada. Tuvimos la visita del hijo de Bolsonaro, tuvimos visita de Vox, en fin, todo esto es sabido. Pero yo, ¿por qué insisto en esta singularidad de la situación? Porque claramente el mundo se explica como un candidato ministro de Economía, que es una singularidad, habiendo hecho un desbarajuste en su manejo de la economía, y agravando la ya grave situación económica que le tocó gestionar, es coronado con un éxito relativo y prominente posible ganador a futuro. Y en realidad
yo creo que hay que mirar cuánto contó en eso la estrategia de este candidato, en la que no se ha señalado aquí, pero me parece muy importante, se ha violado sistemáticamente el régimen electoral con decisiones y prácticas, con uso de los recursos públicos sobre ellas, sin que tuvieran para ser hechas los recursos fiscales necesarios, porque nuestro déficit fiscal crece aceleradamente con esta gestión, y esto que se llamó Plan Platita, verdaderamente no respetó lo que suele tener que respetarse en una campaña electoral. Por lo tanto, con un aparato como tiene el Partido Justicialista, pese a su heterogeneidad, con ese plan y con una población tan empobrecida, y probablemente uno pueda entender que privó la resignación de podríamos estar peor, frente a lo desconocido, que claramente es la figura de los candidatos que compitieron. Entonces, este punto me parece central, porque la novedad no es tal novedad. ¿Por qué digo esto? Porque hace 8 décadas casi que el peronismo sobrevive en la Argentina, y como sabemos es un movimiento al que se le aplica el concepto gramsciano de transformismo. Claramente el peronismo oscila con diferentes máscaras a lo largo del tiempo: menemismo, kirchnerismo, 2 décadas de kirchnerismo, y ahora vendrá algo que, si triunfa el señor Massa, se llamará masismo, pero que, como siempre, es una incógnita y nadie tiene la claridad de definir una cosa tan confusa y vaga. Yo recordaría hace poco una definición de un funcionario, de un ministro de Menem, que sabe mucho de temas electorales, Carlos Corach, que decía: el peronismo es un movimiento muy heterogéneo, dentro del cual hay mucha gente que piensa soluciones distintas para los mismos problemas, y la solución que espera depende de la época, o sea, ayornamiento perpetuo. Entonces, seguimos con la idea de que puede triunfar el peronismo ahora con la estructura que puede proveer el señor Massa. ¿Cuál es lo que nos preocupa, o por lo menos a mí, de esto? El señor Milei, la puerta a lo desconocido, sin duda acá se señalaron rasgos intolerables de sus presentaciones, pero también es alguien que es como un espacio vacío a llenarse. El fracaso de Juntos por el Cambio claramente provocó lo que era previsible, que es un terremoto interno, y por lo tanto ya se puede decir que esa coalición no sigue unida. Si permanece el radicalismo con su posición de neutralidad en los partidos menores, Coalición Cívica y otros, ¿verdad?, el PRO o parte del PRO ya está ido, con una decisión inconsulta y personalísima decidida en la casa del señor Macri, con los candidatos de la fórmula presidencial, que no tuvieron ningún empacho en proclamar que lo habían hecho de manera personal. Este pacto entre agua y aceite, con un candidato como Milei, que había acusado de asesina, de matar a niños con bombas en jardines de infantes, a una señora, que es Patricia Bullrich, termina en una suerte de perdón mutuo, que es una imagen muy patética de cómo se podría hacer un acuerdo. Porque yo quiero recordar aquí una frase maravillosa de un gran historiador argentino, José Luis Romero, que el bien más escaso en Argentina es la posibilidad de converger. Entonces, Massa promete terminar con la grieta, esto es, hacer un gobierno de unidad nacional, lo mismo que prometió Néstor Kirchner bajo la figura de la transversalidad, que en el peronismo, salvo que algo haya cambiado y no me enteré, quiere decir cooptación. Muy bien, ¿qué va a pasar ahora? No lo sabemos. Por lo pronto, el peronismo logró un éxito rotundo en la provincia de Buenos Aires, consagrando la renovación del mandato del gobernador, pero ese es el bastión político de la señora Cristina Kirchner. Esto significa que está ahí a la espera de qué pasará. No sabemos si habrá un matricidio o habrá un filicidio, pero ahí hay un problema que continúa. Y el señor Macri, que desde entrada simpatizó con Milei, lo que representaba Milei,
francamente no sabemos si va a esperar un segundo round o partido de fútbol, pero de hecho lo que ha hecho es el filicidio del candidato naturalmente para esto, y ahora otro filicidio con la señora Bullrich. Yo, respecto del resultado final, insisto en que es incierto. Muchos deciden el voto 72 horas antes de ir a votar. La volatilidad es muy grande y si bien mucha gente piensa que Massa ya ganó, todavía yo quisiera dejar claro que pienso que no hay que descartar lo imprevisible en política y que el resultado me parece que sigue abierto. Lo que sí a futuro es importante que la oposición, junto por el cambio, aunque cambie de nombre, tiene que mantenerse unida, porque el drama argentino es una oposición desunida y un partido hegemónico que ha sido lo que hemos sufrido por años los argentinos de mi generación. Por lo tanto, me parece insistir en esta continuidad del peronismo que esperamos tenga esta nueva cara desconocida, que promete lo que ya conocimos fue prometido por el kirchnerismo, y la resistencia de una oposición a la crisis inmediata que trajo esta elección, y veremos qué ocurre. Pero como dijo Schiaretti, un líder cordobés que duplicó extrañamente sus votos entre las PASO y la primera vuelta, Córdoba es una provincia muy singular y muy antikirchnerista, el gobernador Schiaretti dijo, el ex gobernador dijo, acá nos están prometiendo o el nicho o la tierra. Como ustedes ven, esta promesa de continuidad o cambio que hace la oposición a través de lo que puedan juntar rejuntados la señora Bullrich y el señor Milei, es, por un lado, una expectativa frente a el retorno o la continuidad, perdón, de un movimiento que hasta ahora ha manejado a los tumbos y a los parches una economía que hipotecó el futuro, y que si a algo le cabe el confuso nombre de populismo, no cabe duda que es un populismo como el que promete Milei. Así que la Argentina sigue enredada en su laberinto, y la agonía del peronismo continúa. Alperín hizo un libro maravilloso, La larga agonía del peronismo, y ya se murió Alperín, y seguimos viendo algo que perpetúa. Me quedo aquí porque no quiero abundar el tiempo, ha sido muy bien utilizado por quienes me precedieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Otra excelente intervención, como no podía ser menos. Quisiera recordarle a los miembros del auditorio que pueden hacer preguntas utilizando la plataforma Zoom. Hay una sección en la parte de abajo de sus pantallas en la que pueden hacernos llegar ese tipo de interrogantes para los expositores. De hecho, tenemos ya algunas que curso inmediatamente. Una primera pregunta para Facundo en relación a la plantilla en la que exponía una pérdida de votos pronunciada de Juntos por el Cambio y una elevación de los votos de el frente dirigido por el candidato presidencial Massa. Hombre, parece una intuición de que se pierden votos de Juntos por el Cambio y se trasvasan hacia Massa, o provienen de otras fuentes, o sea, son fuentes que no habían participado antes y que ahora han participado, o realmente hay un movimiento en esa dirección. Yo creo que vale la pena comentarlo también sobre la base de alguna expresión del candidato Milei sobre que votos de la Unión Cívica Radical fueron los que se desplazaron, pero la pregunta para Facundo un poco que nos explique esa gráfica. Bien, a ver, es interesante porque en los discursos del domingo y las lecturas del lunes temprano, la primera reacción fue que Juntos por el Cambio había perdido votos a manos del peronismo y que la traición había venido por el radicalismo. No me competió a mí ese análisis, pero sí hay otros análisis que están circulando en redes sociales, en Twitter sobre todo. Uno de ellos lo hizo @anditau, que ha trabajado mucho temas electorales y visualización de datos en Argentina, y él aplicó el cálculo de transferencia de votos entre la PASO y las generales a nivel de mesa. Eso lo podemos hacer porque
la Dirección Nacional Electoral en Argentina, que lleva adelante el escrutinio provisorio. Nosotros tenemos un escrutinio provisorio que es informativo y el definitivo que comienza 48 horas después, que lo realiza la Justicia Electoral, la Cámara Nacional Electoral. Esos datos del escrutinio provisorio están a disposición de la ciudadanía 24 horas después de las elecciones. Es un trabajo de informatización y transparencia muy importante desde las autoridades gubernamentales. Andy tomó esa información, tenía los datos del escrutinio provisorio a nivel de mesa de la PASO y los de las generales, y los cruzó, y lo que se vio es que no hubo mucha pérdida de votos de Juntos por el Cambio hacia el peronismo. Entonces, si comparamos con la tabla que yo les mostraba recién, ¿de dónde vinieron esos votos? Porque de algún lado creció el peronismo de esa manera. Sobre todo, ¿por qué? Porque el peronismo creció muchos puntos, millones de votos sumó, estaba cerca de los 10 millones de votos. La Libertad Avanza subió unos 700.000 votos, pero Juntos por el Cambio perdió alrededor de 440.000 votos a nivel nacional. El aumento, se estima, subió de la participación electoral. Hubo un salto de 8% entre la primaria de agosto y la primera vuelta del domingo pasado. Generalmente el salto entre primaria y la elección inmediata que distribuye cargos es del 4 o 5%. Ahora fue de casi el doble, 8%. El mayor crecimiento, y ese crecimiento porcentual respecto a los votos propios en el peronismo, vino del aumento de la participación electoral. Yo diría que es el grueso del voto. Después hubo una partecita marginal que vino de la candidatura de izquierda, que es el Frente Izquierda de los Trabajadores, que reúne a los partidos trotskistas en Argentina, es una coalición que existe desde el 2011, y una porción muy menor incluso de votantes de Schiaretti, pero que Schiaretti compensó duplicando sus votos, también producto de el aumento de la participación electoral y de votantes en blanco en la primaria. Entonces yo diría que el grueso vino del aumento de la participación electoral, con lo cual no es cierto ni válido afirmar que o hubo tradición radical o que esa tradición radical tuvo un efecto electoral en la distribución del comportamiento de la ciudadanía. Lo que ocurre es que, como por ejemplo, Corrientes y Entre Ríos eran provincias que había ganado Cambiemos y las termina ganando el peronismo, y Corrientes está gobernada por los radicales y Entre Ríos está gobernada por el peronismo, pero hay mucha presencia de estructura radical ahí, entonces el olfato inicial del domingo vino por ese lado, pero no es más que parte de el procesamiento interno que tiene cada dirigente político cuando ve los datos que no son los que se esperaba. Muchas gracias. Hay una pregunta para Matías Bianchi sobre el abrazo, digamos, de Milei a Juntos por el Cambio, después de haberle dado tan duro a la candidata Bullrich a lo largo de la campaña. ¿No hay una posibilidad de que ese discurso anticasta con estos arreglos en función de las elecciones en su segunda vuelta le hagan perder un poco de atractivo como candidato rompedor al señor Milei? Creo que querés ir. Anda vos, Liliana, primero, que te veo entusiasmada. No, pero Dale, dale. ¿Por qué estoy entusiasmada? Porque en realidad, cuando vos señalaste geopolíticamente las diferencias que claramente marca Milei, por ejemplo, cortar relaciones con Brasil y Chile, él eligió, y nadie lo desmiente, a Diana Mondino, que es su eventual canciller, que niega absolutamente que eso vaya a ocurrir. Es decir, Milei es un personaje de la televisión o de las redes que dice A, B, C y D al mismo tiempo y sin absolutamente inmutarse. Por lo tanto, yo diría que es la puerta de lo desconocido, Milei. Puede ser cualquier cosa. Esa era mi necesidad de enfatizar esto, porque se desdijo de lo que se dijo, o sea, será un león herbívoro, no lo sabemos, pero el personaje no tiene coherencia discursiva en absoluto. Si me podés dejar sumar a eso, estoy de acuerdo con lo que dice Liliana. Creo que también atrás de todo esto hay fenómenos que también son globales, y de hecho hay manuales de cómo incidir en la psicología social y cómo manipular opiniones.
Digo, hay parte de locura, pero hay parte que está muy estudiado. Lo que sucede es que cuando vas a proponer políticas públicas es más difícil sostener. Lo que sucede es que cuando primero la capacidad ahora cada vez más de generar burbujas de audiencias, eso hace que uno pueda decir lo que quiere en ciertas burbujas. Entonces empiezan y se multiplican esas burbujas, que luego cuando vas a un escenario más general es más difícil de sostener. Pero en las burbujas, y eso está muy estudiado y muy utilizado, sobre todo con redes sociales, y que responde muy bien, porque de hecho le permitió activar en 2 años un electorado de una manera con mucha potencia y además con mucho fervor. Tienen su militante, es un militante que tiene mucho fervor. Y que, insisto, no es solamente eso de que es un loquito, yo estoy de acuerdo con que tiene una gran inestabilidad emocional, pero hay un manual por detrás de cómo activar. No es muy diferente a los lenguajes, a las prácticas que se usaron en Brasil, que se usaron en el Brexit, que se hicieron contra el acuerdo de paz de Colombia, con las elecciones de Donald Trump, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Matías. La doctora Liliana sigue interesada en tocar este tema. No. Simplemente concuerdo con lo que fue dicho, pero no quisiera olvidarme de hacer notar que la Iglesia Católica tuvo mucha influencia en desactivar cierto voto de los católicos. Tanto los curas villeros en el conurbano bonaerense, donde Milei tenía en los jóvenes pobres, y Sarázaga lo había comprobado empíricamente, mucho eco. Y además el propio discurso elíptico del Papa Francisco, que obviamente hablaba de el mal estaba acá entre nosotros. Y eso me parece importante porque en Argentina la Iglesia Católica tiene un peso político central, y particularmente en el caso de la figura del Papa Francisco, que es un papa peronista y no lo oculta. Aprovechando, doctora, hay otra pregunta en la que usted ya también hizo una primera intervención, pero que sigue despertando interés, sobre todo en el público que no es argentino. Hay una pregunta directamente sobre la prolongada huella del peronismo en términos electorales en Argentina a lo largo de décadas y décadas. ¿Cómo se explica esa sobrevivencia del peronismo a lo largo de tanto tiempo y sus frecuentes éxitos electorales? Bueno, esta idea de transformismo es una clave muy segura para interpretarlo, porque si lo decimos de una manera brutal, tenemos que decir que el peronismo no tiene ningún principio que no le venga bien. Por eso no hay que asombrarse que el Financial Times definiera al señor Massa como un hombre que no seguía por principios. Esto quiere decir que este magma reacciona a las diferentes coyunturas nacionales y locales con la respuesta que le parece más conveniente. Menem abrió la economía, intentó una reforma importante de la economía, nos dejó un tendal de gente a la intemperie. Esa reforma fue una oportunidad para los de afuera y para muy pocos de adentro. Después vino el kirchnerismo, que con una bonanza extraordinaria pudo derramar bienestar en una población que empezó a percibir la mejora de sus niveles de vida, pero hipotecando el futuro, se acorta el viento de cola y la Argentina vuelve a hundirse en el pozo. Entonces, yo quisiera, es muy difícil explicar esto, pero la idea es que este es un país donde todavía hay quienes dicen, Perón vive, Evita vive. Y la idea del matrimonio peronista encanta. Hoy ya se dice que vamos a tener una larga doble década con Sergio y Malena, porque acá los matrimonios presidenciales hacen que las elecciones sean sine die, si no, no podríamos haber tenido 20 décadas de kirchnerismo. 20 décadas es un lapsus, un acto fallido, porque a mí me suenan como 20 décadas, porque como a uno le queda poco futuro, ya se lo tienen ocupado. Muchas gracias. Quisiera, bueno, Facundo también quiere agregar algo y luego una pregunta directamente para él. Facundo.
Sí, cortito para sumar a lo de Liliana. Algo que ha tenido el peronismo también ha sido estudiado por muchos colegas, tanto argentinos como norteamericanos, por mencionar a Steve Levitsky. Hablan de dos componentes. Primero, de la capacidad de adaptación organizacional interna que tiene el partido, que incluso se habla más de movimiento que de partido político. Es flexible en términos de sus estructuras. Tiene una dinámica interna en donde los procesos de cambio son procesados internamente a través del segundo elemento, que es un liderazgo verticalista. Entonces, si por ejemplo comparamos el caso de, y esto lo ha trabajado mucho y muy bien María Victoria Murillo, si comparamos el caso de el Partido Justicialista con el PRI en México, con Acción Democrática en Venezuela, vemos que en el proceso de cambio que se dio programático muy fuerte en la década del 90, la capacidad de adaptación organizacional del peronismo al entorno y un liderazgo carismático como el de Menem, le permitió al justicialismo implementar el consenso de Washington en la década del 90 cuando iba en contra de sus banderas programáticas, y el mismo intento de implementación al PRI lo llevó a perder la elección del 2000, cuando el sistema se democratiza, la primera apertura hace que pierda el gobierno 70 años mantenido, y Acción Democrática lo hace reducirse a un actor que incluso hoy en la política venezolana es más bien marginal, ¿no? Tomando tres partidos de base sindical, propuestas con líderes populistas de centroizquierda o progresistas, con la categoría que utilicemos, pero dando esas similitudes, el PJ se sigue manteniendo de manera activa frente a otros dos pares que eran similares en la región. Sí. Muy bien. Facundo, tú has mencionado el buen funcionamiento de la administración electoral, pero precisamente uno de los que nos hacen llegar sus preguntas se hace alusión a la introducción en el debate explicativo de los resultados últimos de posibilidades de irregularidades electorales. Se menciona al menos un tópico sobre aplicaciones informáticas, etcétera. Pero, ¿qué hay de legítimo en el argumento sobre irregularidades electorales en esta ocasión en la Argentina? El esquema de escrutinio provisorio en Argentina es un esquema que hoy está a cargo de una empresa que es la responsable de escanear los telegramas, que es Smartmatic, que es un contrato que le asignó el gobierno de Cambiemos para la elección del 2019 y que está establecido hasta el año 2025, que no se puede dar de baja salvo una penalización muy alta. Y son los responsables de escanear los telegramas que se construyen en cada una de las mesas electorales, en cada uno de los establecimientos de votación, que lo conforma la presidencia de la mesa, avalada por los fiscales partidarios, que son los veedores de la elección ese día, que generalmente cada mesa tiene fiscales partidarios de cada una de las fuerzas que compiten, o por lo menos los que llegan a cubrir todas las mesas con sus propios fiscales. Fiscales / veedores. Después hay un proceso de totalización y publicación de la información que está a cargo de la empresa Indra, que viene trabajando en las elecciones argentinas de retorno a la democracia, y que todo ese proceso de información y de chequeo y validación de los telegramas tiene un esquema de muchos controles internos que hace reducir al mínimo los votos que son observados, recurridos o le resta definir después a la justicia electoral. Eso es en términos del proceso, cómo se muestra el escrutinio provisorio el domingo. El domingo, de hecho, pasado, generalmente, por ley, perdón, a partir de las 9 se pueden publicar datos, a partir de las 9 de la noche, 3 horas después de que cierran los comicios, y el esquema estaba armado de tal manera que hasta que el 50% de las principales provincias no tuvieran, las principales provincias no tuvieran el 50% de los telegramas cargados, no se iban a mostrar todos los datos. Dado que la provincia de Buenos Aires reúne más de un tercio del padrón electoral, es realmente la que retrasa todo, y como el sistema está armado y cerrado bajo llave, uno si entra en un conjunto de telegramas no puede llevarlos adelante y que se muestren primero. No hay ahí manipulación del gobierno de turno para decir voy a generar un efecto ganancia hacia el gobierno y trasladar todos estos telegramas hacia adelante. Eso se ha implementado en las últimas elecciones por propio pedido del gobierno actual, para que el proceso sea más transparente y menos manipulable. En términos de mostrar la información, el proceso es muy transparente. En términos de qué pasa antes de mostrar la información, el proceso no solo es transparente, sino además que tiene control cruzado con todos los partidos políticos.
Generalmente las denuncias de fraude vienen de partidos políticos que no llegan a cubrir la totalidad del territorio nacional con sus fiscales. Pero esas denuncias están montadas sobre sospechas que a veces ocurren, pero que no llegan a una instancia judicial en donde la justicia, primero, considera que tienen que intervenir y segundo, interviene dándole la razón a los que están acusando el fraude. En estos 40 años de democracia, salvo situaciones de elecciones provinciales, como por ejemplo provincia de Catamarca, que hubo una elección provincial en el año 2003, en donde el resultado para el dirigente peronista que competía en ese momento, Luis Barrionuevo, no fue el que esperaba, al señor se le ocurrió quemar las urnas. Entonces no hubo ninguna discusión de fraude porque los votos no estaban directamente. ¿Qué pasó? Hubo una elección que se celebró después y que dio resultado victoria del candidato radical que formaba una coalición con todo el espacio no radical y así mantenerse en el poder. Pero son situaciones provinciales muy específicas de elecciones de vuelta, provinciales. En elecciones nacionales nunca ha habido denuncias que llegaran a instancia judicial, nunca la justicia electoral consideró que tenían sustento para darle curso legal o abrir un proceso. ¿Por qué? Porque los propios partidos oficialistas y opositores participan del proceso de fiscalización y de conformación de los telegramas que después de vuelta, como les decía, son escaneados e informados. Motivo por el cual me cuesta muchísimo a mí creer que esas acusaciones de fraude tengan un asidero real, primero, y segundo, eventualmente, si eso es real, que después genere un impacto sustancioso para que el resultado electoral se altere. Estupendo, muchísimas gracias. Una pregunta también para todos los panelistas, el que quiera intervenir, de uno de los asistentes virtuales a este evento, que pregunta cuáles serían las propuestas más atractivas que se han convertido en fortalezas de las campañas tanto de Massa como de Milei. O sea, me parece que interesante pregunta sobre en qué radica precisamente el atractivo de sus programas, de sus propuestas. La autora de Riz. Muy rapidito. Milei irrumpió con la idea de dolarizar, que para mucha gente, sorprendentemente, decía, en vez de ganar 100.000 pesos, voy a ganar 100.000 dólares. Esta cosa de dolarizar de manera genérica, que luego se decía, por ejemplo, la señora Mondino, vamos a ver, con el tiempo se dejó de enfatizar, pero fue un caballito de batalla que le rindió muchísimo. A eso sumado la idea de voy a decapitar a la casta con mi motosierra porque voy a terminar con el mundo de los privilegios. La casta eran todos los políticos, después eran todos los dirigentes y ahora terminaron siendo todos aquellos que no están con él, porque con un lenguaje bíblico está apoyado por las fuerzas del cielo y porque además dice que va a redimir a todos los que se acerquen a él. Eso muy fácil. Por otro lado, Massa no muestra un programa económico, la gestión no ha dado el resultado previsto, la inauguró prometiendo 3% de inflación y estamos en el 160% anual ya. Entonces, no se conoce el programa de Massa, excepto que va a convocar a quienes también se acerquen al gobierno de unidad nacional. La más prolija fue Bullrich Juntos por el Cambio, porque adelantó, dada su debilidad para hablar de la economía, a un prestigioso economista, respaldado por prestigiosos economistas, que además tiene la virtud de ser un buen comunicador. Y este economista claramente armó un programa con un centro muy serio, que es la Fundación Mediterránea en Córdoba, que son economistas de prestigio, de ahí salió Domingo Cavallo, entre otros. Entonces, ahí había un articulado muchísimo más preciso de cómo enfrentar esto, terminar con los planes sociales, buscar cómo crear empleo genuino, en fin, haciendo claro que va a ser muy difícil y que va a ser un valle de lágrimas inicial. Bueno, eso es más o menos. Milei tuvo ideas, pero no propuestas concretas. Y Massa no tiene propuestas concretas, y su idea es la idea genérica de somos peronistas, somos gente bien, y vengan a nosotros. Matías. Voy a sumar en cuestiones de matices. Creo que lo que dice Milei es claro, las propuestas que tenía luego se desdecía en la televisión. De hecho, gran parte de la campaña por parte de Juntos por el Cambio y por Unión por la Patria
fue hacer campañas sobre las contradicciones, donde decía, no dije que voy a dejar la aportación de armas y estaba escrito bueno, y ese tipo de cosas que se repetía, donde ha sido bastante exitosa la campaña. De todas maneras, yo creo que Massa, el gran aporte que hace, no creo que lo haga con la liviandad que propone Liliana. Creo que su gran apuesta es el gobierno de unidad. Me parece que se sabe él muy frágil hacia el interior de su propia coalición y se sabe muy frágil como potencial gobierno. Entonces me parece que ahí va la apuesta principal y la apuesta política principal, con ese armado, que creo que lo tiene que hacer si es que llega a ganar el gobierno, porque si no va a ser terrible el resultado si no lo logra. Y la segunda apuesta que tiene es apostar a el sector externo, que parecería ser que va a ser mucho más positivo el año que viene, con ya pasar a exportar gas y petróleo de manera más sistemática, el litio que empieza a dar la explotación, se está haciendo una revolución del litio en la Argentina, y pasar del 2000, de esta última campaña, que fue la peor cosecha casi en un siglo, a que están volviendo las lluvias y que parecería que va a ser. Entonces se apuesta económicamente a gestionar políticamente, darle gobernabilidad a una nueva potencial bonanza económica. Esa yo diría que es la principal apuesta política. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración? Sin duda puede tener la intención, porque es un liderazgo frágil, de armar soporte, pero las decisiones son tan difíciles que hay que ver quiénes quieren pagar ese costo político, y además hay que tener en cuenta que seguramente va a poder armar alguna fórmula de mayoría en el Congreso. Ya tiene 35 senadores, le faltan 2 para el quórum propio, pero de todas maneras, no hay una convocatoria alrededor de medidas anunciadas. Y esto nos deja mucha duda en un personaje que además tiene fama de no ser creíble, de no respetar la palabra, porque es el mismo que prometió poner presa a Cristina Kirchner para no seguir contándoles más. Facundo, no sé si quieres aportar algo en ese terreno. Sí, yo tomaría una posición más expectante de lo que puede llegar a ser en términos de gobernabilidad. Me parece que lo que hizo, por lo menos en términos de su línea estratégica, fue pensar una carrera como en etapas, ¿no? También tomando una analogía futbolera, podemos pensar que el partido de la primaria fue el primer tiempo, entre la primaria y la general se jugó el segundo tiempo, y ahora vamos a una larga, un tiempo complementario. Donde el peronismo arrancó perdiendo el partido, lo da vuelta en el segundo tiempo, lo empata, y ahora arranca 0-0 o igualados para el complementario. Cada uno de los tiempos, el propio Sergio Massa lo que tuvo fue una estrategia pensando qué ganar. Entonces, en la primaria lo que hizo fue consolidarse como el referente interno, la nueva cara del espacio peronista, legitimado hacia adentro, dedicó las primeras 2-3 semanas después de la primaria a cerrar todos los frentes, recorrió todo el país, reunió a gobernadores, reunió espacios provinciales, y esa legitimidad interna que había construido salió a legitimarla externamente en primera vuelta, y ahora está legitimado internamente en primera vuelta, porque la recuperación muestra de que el peronismo, que muchas veces se le ve por muerto, no está para nada muerto. A mí me da la sensación, para pensar que todo este proceso lleva, que el peronismo está cambiando de piel. Lo único que falta es que tiene que cerrarse el proceso epidérmico de alguna manera, y eso se termina de cerrar después del balotaje. Estos cambios de ciclo van por lo general asociados a cambio de generación política. Entonces, en el 2001 cumplió su fase la generación política que logró la transición a la democracia, y ahora estamos en un proceso de 20 años después de que la generación política que reconstruyó el Estado después de la crisis del 2001 está terminando su ciclo, y Sergio Massa sería el eslabón entre las dos, porque es parte también de esa generación política. Entonces, este proceso de cambio epidérmico en el peronismo
va a ser también que traiga un cambio generacional. Muchos de los gobernadores que ganaron en provincias que generan alternancia son nuevos actores que es la primera vez que van a ganar la gobernación en esos distritos. Todos van a estar en el rango de los 50 años, incluso algunos más jóvenes. Ignacio Torres, creo que tiene mi edad, no llega a los 40 años todavía, si la memoria no me falla. Bueno, con Mati hemos charlado en otros momentos también de la trayectoria del nuevo gobernador electo de la provincia de San Luis. Son cuadros jóvenes, y en virtud de eso, creo que lo que tiene en la cabeza es también un proceso de cambio de la matriz productiva argentina, que va a dejar de ser agroexportadora y va a pasar a ser energía exportadora y mineral exportadora. Entonces, y eso se ve en los informes económicos. A comienzo de año hubo un informe que sacó el INDEC, que es nuestro Instituto de Estadística, que mostró cómo la exportación argentina cayó 100% para los productos agropecuarios y subió 100% para energía y minerales. Y se dio vuelta a la torta literal. Entonces, creo que eso es lo que el país, por lo menos, que tiene en la cabeza Sergio Massa. Se ha ocupado en este tiempo también de que sus líneas directivas ocupen lugares estratégicos en los lugares de toma de decisión del gobierno, y hay un cambio en torno a la mesa decisora del peronismo. Si él se puso en un lugar en la campaña en el cual, si perdía, los errores eran totalmente de él, y si daba vuelta, la victoria iba a ser totalmente de él. Y eso es una forma de legitimarse al interior. Entonces, en virtud de eso, me parece que el cambio epidérmico tiene mucho que ver con lo que decía Liliana. Probablemente el peronismo pasa a ser masismo si gana. Creo que hay alguna intención del proyecto hacia el cual se quiere dirigir. Lo que está haciendo el resto de la política es esperar si eso lo logra, para ver si escucha el canto del Gobierno de Unidad Nacional, y a mí no me sorprendería que entre el balotaje del 19 de noviembre y el 10 de diciembre haya movimientos de otros espacios políticos que hasta ahora algunos llamaron a votar por Massa, otros se declararon presidentes, y quienes se declararon presidentes eventualmente entre noviembre y diciembre digan: ahora es momento de acordar este tipo de gobiernos, nos vamos a ocupar de estos temas, sobre todo porque hay que dejar que baje un poco la espuma de lo que ayer ya empezó a implosionar, que es Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Bueno, completado el ciclo de la jornada de hoy, de hora y media de deliberación, solamente que nos queda dar paso a una última intervención de los conferencistas para la despedida y para que cierren cualquier idea que les parezca importante dejar en la mente de nuestro auditorio. Empezamos por Matías, porque sé que tiene un compromiso al que debe asistir pronto. Perdón, pero no escuché la consigna, se cortó justo internet. Sí, la consigna es que completando el ciclo de la hora y media que teníamos previsto, una última intervención de los expositores para cerrar las ideas que crean que es pertinente dejar en la mente de nuestro auditorio. Y empezamos por ti, porque sabemos que tienes un compromiso que tienes que atender. Bueno, para mí, con la idea que quiero terminar es con la que empecé, con 40 años de democracia. Se está poniendo en juego mucho en esta elección. Gane quien gane, los dos tienen altísimas responsabilidades, y en ambas situaciones hay muchísimos desafíos vinculados a la democracia, teniendo en cuenta los cambios culturales que mencionamos, la debilidad de los partidos políticos, la vulnerabilidad económica que tiene y social que enfrenta el país. Hay una gran necesidad de reinvertir en instituciones, de reinvertir en nuevos contratos sociales que requieren liderazgo y que requieren nuevas maneras de verlo. Y hay peligros, insisto, hay desafíos ya sea cualquiera de los dos candidatos que gane, y lo que esté en juego no solamente repercutirá en Argentina, sino que va a repercutir en toda América Latina. La situación es muy similar. Estos procesos como el de Milei, aun cuando no ganaron, perdieron por 2% de los votos en los países más grandes de Sudamérica. En el caso de Chile se perdió, ganó Boric, pero luego su proceso constituyente ha sido revertido por una constitución que pinta peor a la que había dejado Pinochet, con lo cual hay una altísima fragilidad, y creo que son tiempos de generar acuerdos y de tender puentes entre las fuerzas políticas. Así que ojalá que estemos a la altura
de las circunstancias y que los partidos políticos, no solamente los candidatos, sino que los partidos políticos que están alrededor del proceso, que van a ser clave en las próximas 3 semanas, van a jugar no solamente en el resultado, sino en esta constitución, robándole la analogía de la cambio de piel, no solamente del peronismo, sino de qué tipo de gobernanza vamos a implementar en la Argentina que se viene. Muchísimas gracias, Facundo. Bien, yo voy a decir algo muy concreto porque además reconozco que me extendí mi presentación y traicioné la confianza de mis compañeros panelistas, así que pido disculpas por eso. Pero concretamente para decir es que, bueno, lo que se viene ahora con el balotaje es un juego totalmente distinto. El crecimiento que tuvo el peronismo no define lo que va a ser el balotaje, sino que va a ser un balotaje muy cerrado, muy probablemente muy similar al del 2015. Hay que esperar todavía que baje la espuma. Algo se contó entre líneas, pero ayer empezó a cambiar mucho la metamorfosis de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri, uno de los fundadores del espacio, y Patricia Bullrich, la candidata presidencial, decidieron aceptar un acuerdo con Javier Milei, y todo el resto de la coalición está en contra de ese acuerdo, o gran parte de esa coalición. Hay que ver todavía quiénes quedan del lado de Javier Milei y quienes mantienen Juntos por el Cambio tal cual está hoy, pero hay una clara tensión entre lo que se decía halcones y palomas. Acá halcones, que eran las posiciones más radicales de oposición, palomas las posiciones más acuerdistas de la oposición. Hoy en día Juntos por el Cambio quedaría en manos de las palomas, por decirlo con una analogía de la fauna. Hay que esperar que baje esa espuma para ver el electorado donde se mueve. Lo que están moviendo esta semana es, en términos de Cari Cox, la élite está moviendo esta semana, el electorado todavía tiene que moverse. Va a ser clave el debate presidencial, va a haber un debate presidencial del balotaje el 12 de noviembre, es la semana antes de las elecciones, y el sábado anterior a ese debate ya no se pueden publicar más encuestas, con lo cual no se puede medir el efecto del debate presidencial, pero seguramente va a ser determinante, y es por lo menos mi pálpito para la elección. ¿Quién arranca mejor parado? Creo que los dos arrancan en el mejor lugar. Sí hay una sensación de envalentonamiento por el gobierno porque recuperó mucho terreno perdido, pero todavía el partido no está terminado. Tiempo. Muchísimas gracias. Doctora Derris. Breve. Quiero destacar lo que aquí se dijo, que hay una renovación generacional, y esto me parece muy importante, porque además lo que es el telón de fondo de este proceso, para mí, es la reconfiguración del sistema político. La ruptura de la coalición, esto es, si el PRO en su conjunto o en parte ya no están, ¿cómo se va a unificar esa oposición que es necesaria y es garantía del proceso que viene? Y como esto está en curso, no sabemos muy bien cómo se van a mezclar los dados. Torcuato Di Tella, gran sociólogo, solía decir que la Argentina debe ir cambiando con radicales y peronistas en una parte, en un eje, y radicales y peronistas en otro. La otra novedad que la Argentina registra en todas las encuestas de opinión o en los focus es el crecimiento de la autopercepción de derecha o centro-derecha, que, como les digo, a la gente de mi generación les parecía políticamente incorrecto, y los políticos de derecha se llamaban de centro. Por eso creo que reconfiguración generacional, cambio de orientaciones políticas y esta reconfiguración en curso del mapa partidario son procesos que veremos cómo van a desembocar. Pero la incógnita existe y el resultado es incierto. Nada más. Bueno, muchísimas gracias ante todo a los tres conferencistas del día de hoy. Ha sido muy agradable contar con ustedes y su experta opinión sobre la situación política argentina contemporánea. Y agradecemos igualmente al público que ha seguido esta actividad desde muchos sitios de América Latina, y esperamos que puedan, los que no asistieron a este evento directamente, puedan verlo en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Democráticos, que conserva todas estas experiencias para su posterior consulta. Cierro señalando solamente que vamos a seguir haciendo estas actividades en lo que resta del ciclo electoral que concluye en el 2024, en el cual incluso la República de Panamá también tiene elecciones generales, y aportando lo que se pueda desde la academia para comprender los eventos políticos de todos nuestros países. Desde el Tribunal Electoral, desde el Instituto de Estudios Democráticos y de IDEA Internacional, nuestro mayor agradecimiento y hasta la próxima.